Un gusto saludar a todos mis amigos y hermanos que nos ven y nos escuchan en su programa Estudiando para Compartir. Una alegría poder estar con ustedes cada semana. Desde aquí, el set de la Unión Colombiana del Sur, estamos compartiendo los principios fundamentales que trae la lección de Escuela Sabática. Así que bienvenidos todos, nos complace que nos vean y también que nos escuchen a través de Esperanza Radio a nivel nacional. Quiero en este momento invitarles a pedir la bendición de Dios para abrir la palabra del Señor y voy a pedirle al pastor Randy que tenga la bondad de orar para que así podamos entrar en este estudio fascinante. Oremos. Amante Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder servirte a través de este ministerio. Queremos suplicar la presencia de tu Santo Espíritu en nuestro medio. Vamos a abrir tu santa palabra, tu sagrado libro. Por favor, danos sabiduría, ilumina nuestra mente, guíanos en este repaso para que estas lecciones que vamos a repasar, estudiar, no solo puedan impactar nuestra vida, sino cada una de las personas que van a estar escuchando, viendo este mensaje a través de la radio y del internet. Señor, que esto sea para crecimiento de tu iglesia y para prepararnos para el pronto encuentro con Cristo Jesús. Amén. Gracias te damos y pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Como todas las semanas, invitados especiales. En esta oportunidad, desde el Oriente Colombiano, nos visita el pastor Miguel Álvarez. El pastor Miguel Álvarez es el director de publicaciones de la Asociación del Oriente Colombiano y también, tiene la responsabilidad de gerenciar la agencia allí. Pastor, muchas gracias por su compañía y bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación. Muy amable, pastor. Y también, como lo hemos ya visto, el pastor Randy Arias, nuestro pastor del distrito de Fontibón. Agradecemos mucho que él constantemente apoya este programa. Así que, pastor, Dios le bendiga y bienvenido también. Gracias, pastor. Igualmente es un privilegio para mí, un gozo participar otra vez de este programa. Claro que sí. Bueno, es un momento muy especial. Ya estamos todo mencionado, pero no nos cansamos, mis apreciados amigos, de seguir dando unos consejos para que las clases de escuela sabática puedan ser mejores, sean clases más asistidas, programas bien preparados y hermanos y amigos que se sientan bien edificados. Por eso quiero preguntarle al pastor Miguel, ¿qué consejito podría usted darle a nuestros maestros y líderes que nos escuchan en este momento? Bueno, pastor, antes de darle el consejo, le hago una invitación a todos nuestros hermanos que podamos aprovechar este espacio, ese privilegio que el Señor nos da en adorarle, en estudiar la palabra, en confraternizar y poder encontrarnos con Él por medio de la oración. Todas estas cosas se hacen en el programa de Escuela Sabática. Amén. Y así un consejo práctico, yo creo que tratar de minimizar la improvisación, que creo que el público se da cuenta cuando se está improvisando. Entonces motivar a nuestros líderes que podamos preparar nuestros programas con antelación, que de verdad lo hagamos interesante para las personas que... Claro que sí. Muy importante. Cero improvisación, bien organizadito ese programa. Todo, música, oración, el estudio, lógicamente la lección, todo el programa con anticipación, bien organizado, y la bendición está de Dios allí con nosotros. Pastor, ¿qué otro consejo? Pues justamente uniéndome a la idea del pastor, pienso que una estrategia, porque hemos compartido varias en el programa, podría ser que hagamos esas escuelas sabáticas temáticas. Pues si yo preparo bien mi escuela sabática, no improvisando, pues puedo desarrollar temáticas, puede ser por mes. Digamos, este mes vamos a tratar una temática de jóvenes, de tal manera que cierta población se va a interesar en llegar temprano porque el tema es importante para ellos. Puede ser de salud, puede ser de familia, puede ser de asuntos financieros. Entonces, al saber la gente que está eso, no, yo quiero el próximo sábado porque la temática está buena y quiero estar temprano. Es una estrategia. Muy importante, es decir, darles como un valor agregado, mis hermanos, algo especial, algo que van a tener adicional en la lección. Muy bien, entremos en la lección número 6, entendiendo el sacrificio. Y cuando hablamos del sacrificio, pues inmediatamente nuestra mente se remonta a los sacrificios de animales, de esos corderos, de esos animalitos, y no puede uno dejar de pensar de que se siente como crueldad el hecho de sacrificar un animal. Compañeros, ¿por qué Dios ordenó hacerlo? ¿Por qué el Señor, que es un Dios misericordioso y bueno, pide que un animalito inocente sea sacrificado? Y hoy en día, ¿por qué no lo hacemos, Pastor Randy? Bueno, es que hay que tener claro que el sacrificio pagano es diferente al que la Biblia enseñó.
Okay. Sí, porque incluso hay corrientes que hoy enseñan, es que la Biblia se está copiando de corrientes paganas que ya hacían ese tipo de cosas. No, no es cierto. Al contrario, encontramos desde el mismo Génesis que el primer sacrificio se hace poco tiempo después de la creación. Después de que el hombre cae en pecado, hay un animal que es sacrificado para poder vestir a la pareja. Es decir, que el que se copió realmente no fue el cristianismo, sino el paganismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay que tener en cuenta? El paganismo toma el sacrificio como viendo que hay que aplacar la ira de un Dios que está molesto, enojado y hay que de alguna manera manipularlo, por así decirlo. Al contrario, cuando Dios le pide a Aníbal que hagan el sacrificio es para que se den cuenta la gravedad del pecado, las consecuencias y lo que se requiere para poder rescatar al ser humano, que es muy diferente. De hecho, el sacrificio animal Dios lo deja con un propósito pedagógico y es educar a su pueblo, a la gente, a nosotros los seres humanos, de las consecuencias. Tristemente, lo vamos a mirar, el pueblo de Israel no lo entendió, pero nunca ha sido un asunto de crueldad. De hecho, no está enfocado en el sufrimiento del animal, sino está enfocado en la gravedad del pecado y lo necesario, lo que se necesita para poder rescatar al perdido del pecado. Perfecto. Pastor Miguel, amplíenos un poquito el concepto y también quiero preguntarle, hoy en día ninguna religión cristiana sacrifica animales, ¿no? Así es, pastor. Bueno, me gustaría leer una anotación que traigo. Dice que Dios no enseñó a su pueblo solo a matar o a sacrificar. La intención de Dios con estos sacrificios era que el hombre, el pecador, notara lo injusto que algo que no fue culpable muera por nuestra culpabilidad. En este caso, el animal. Sí, que sabemos como lo leemos en la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice, es el Cordero de Dios. O sea, quienes estaban alrededor sabían a qué estaba señalando. Estaba Juan señalando precisamente el cumplimiento de esa profecía. La profecía del antitipo se encontraba, en este caso, en la cruz de Cristo. Y ahí podemos ver el por qué hoy no sacrificamos. De hecho, en Hebreos 10, que nos está explicando el ministerio del sacerdote en el santuario, dice que ya haya cumplimiento. Pero lo interesante de lo que dice el versículo 12 es que Cristo fue ofrecido una vez para siempre, con un solo sacrificio. Y dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto. O sea, todos los animales que se sacrificaron antes de la muerte de Jesús, simplemente tipificaron, simbolizaron la muerte de aquel verdadero Cordero que murió en la cruz. Perfecto, perfecto. Por esa razón hoy en día mis hermanos no sacrificamos, ninguna iglesia cristiana lo hace, porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado. Así. Y la Escritura dice en Hebreos también, muy cerca al texto que el pastor leyó hace un momento, en el capítulo 9, en el versículo 22, algo interesante que me parece que es relevante para que lo compartan el sábado. Dice la Escritura, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es decir, no hay remisión de pecado. Era necesario el derramamiento de la sangre. Es necesario esto. Ahora, pero quiero compartir con ustedes un texto que me llama mucho la atención, que se encuentra en Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, porque me llama profundamente la atención por lo que dice allí el profeta Isaías al pueblo. Voy a leerlo textualmente. Dice el versículo 11 de la siguiente manera. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Pastor Miguel, aquí dice el Señor como haciéndole el reclamo al pueblo diciendo, ¿y usted quién les mandó a hacer esos sacrificios? ¿Cómo así? Y hace un momento lo dijimos que fue el mismo Dios. ¿Por qué en este momento que a través de Isaías les dice es que no me agrada lo que están haciendo? Era el Colleto menciona algo, pastor, de la actitud del oferente, Sí. que era de autosuficiencia. O sea, el sacrificio estaba apartado de su verdadero sentido. Y eso me recuerda algo, y lo voy a leer en 1 Samuel capítulo 15, Sí. cuando se acuerdan del pecado de Saúl. El pecado es el que sacrificó porque dijo no, se justificó. Dice el profeta Samuel, 1 Samuel 15, 22, y Samuel le dice a Saúl, Sí. se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, un acto de rebelión, y como ídolos
e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Y eso es lo que está ocurriendo. El contexto de Isaías 1, el contexto es ese, el pueblo separado de Dios. Ujú. Claro, importantísimo. El pastor dio en el clavo, hermanos, y es algo que tenemos nosotros que resaltarlo. Sin obediencia, Dios no se agrada. Es decir, las ceremonias o los ritos pierden su sabor, pierden su sentido cuando lo hacemos sencillamente por cumplir, y detrás de eso no hay una vida dedicada a Dios, ¿no, Pastor Randy? Debe ser, ese es el requisito, ¿no? Claro, no era que estuviera desechando el tema sacrificial porque él mismo lo había establecido, sino estaba diciendo, o sea, ¿con qué actitud lo estás haciendo? ¿Con qué sinceridad estás haciendo esto? Con lo que decías tú, la actitud del oferente es lo más importante. No con eso estamos diciendo, no, entonces el sacrificio ya no. Sí, Dios lo estableció y quería porque cumplía un propósito, pero más allá tiene que ver el corazón con el que está haciendo esa ofrenda y ese sacrificio. Ok, o sea que la actitud es supremamente importante. ¿Cómo nos acercamos a Dios? La obediencia. Y hoy en día, cuando hacemos una ceremonia como el rito de la Cena del Señor, también tiene esa misma implicación. Es decir, si nosotros nos acercamos a Dios a través de la Santa Cena, pero después de salir de la Cena del Señor nos vamos y hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, ¿esa ceremonia le agrada a Dios? No, justamente yo también tengo un texto aquí, es Salmo 51, 17, donde dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, Dios quiere el corazón en el ritual, no simplemente el ritual sin corazón. Muy bien. El problema no era el sacrificio en sí, sino que el pueblo se separa de Dios y está haciendo simplemente una forma. Y eso puede ocurrirnos hoy. Yo creo que es algo que tenemos que también enfatizar en la lección, porque podemos hablar mucho del sacrificio pasado, pero y lo que hacemos hoy en día, cuando hacemos una sencilla participación en la escuela sabática, el simple hecho de pasar y anunciar un himno. Sí, sí. Dios quiere que con esa pequeña participación vaya a mi corazón. No es suficiente como que la forma externa, porque Dios lo sabe, Dios lo conoce y Él no lo podemos engañar. Perfecto, permítame ante Alma. Claro que creo que hay una relación estrecha, muy estrecha con ese mandamiento que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ok. Porque aplica para todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la oración en sábado. ¿De qué te sirve a ti orar en sábado? Pero si tu corazón no está ahí. Sí. Y, por ejemplo, en lo que consideran la mayordomía. ¿De qué me sirven a mí las ofrendas, los diezmos, si mi corazón no está ahí? O sea, aplica para todo. Aplica para todo. Está bien. Y quiero llevarles entonces, hermanos y pastores, a la situación del primer sacrificio, de los primeros sacrificios que se hicieron, con el tema de los hijos de Adán y Eva, es decir, con Caín y Abel. Porque aparentemente cuando uno ve y lee lo que hizo Caín, aparentemente él procuró hacer lo mejor. Él llevó no de los frutos más dañados ni de los peores de la tierra. La Biblia dice que llevó de los mejores frutos de allí, los frutos de la tierra. Pero ¿por qué al Señor no le agradó ese sacrificio y sí le agradó a él de Abel? ¿Qué podríamos nosotros compartir allí? Bueno, no sé qué pasó, qué contestado. Era adelante y lo notamos en el mismo texto, en Génesis capítulo 4. Dios le dice a Caín, lo resalto en el versículo 7, dice, si bien hicieres. O sea, Dios no está rechazando la ofrenda de Caín. Dios le está diciendo a Caín que no está haciendo conforme a lo que le ha pedido, lo que ahorita hablábamos en el contexto de la obediencia. ¿Sí? Y usted lo leyó ahorita, Hebreos 9, cuando dice sin derramamiento de sangre. O sea, yo creo que aquí vemos una actitud de aquella persona como que, a mí Dios debe aceptarlo. O sea, como que Dios tiene que aceptarlo. No, Dios había dado instrucciones básicas y vemos lo que hace Abel. Sí. O sea, Abel, independientemente de que él era pastor, pues el hombre hizo lo que Dios pedía. Entonces aquí está la clave. El versículo 7, la obediencia a lo que Dios requiere. Es decir, que hay que hacer las cosas esa es la manera de Dios. Eso, pastor, de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Correcto. Y también me gustaría tener claro, y es que Dios no está rechazando a la persona. Ajá. Porque es que eso es lo que suele suceder muchas veces y hoy en día la gente lo puede ver así también. Dios no rechazó a la persona, estaba rechazando una ofrenda que no estaba cumpliendo el mandato que Dios había dado. De hecho, uno se puede dar cuenta, y el pastor lo mencionó, y yo lo he escuchado muchas veces, pero yo no lo he encontrado ni en el Espíritu de Profecía ni en la Biblia, donde diga que en Caín llevó de lo mejor. Ajá. Yo lo he escuchado siempre, pastor. Fue los mejores comandos, las mejores verduras, que digo, tú lo miras en la Biblia y dices, no lo dice.
Ajá. Al contrario, Abel sí destacó, llevó de los El cordero. frutos y con su grosura, o sea, y son pequeños detalles que están hablando en busca de lo mejor que tenía para llevar. Entonces, desde ahí también estamos viendo lo que decíamos hace un momento, la actitud con la que Caín se acercó. Y así Caín hubiera llevado lo mejor, no era lo que Dios pedía. Es decir, eso es el punto. No es llevar lo mejor bajo mi propio criterio, sino bajo el lente de Dios, de lo que Dios pide, ¿no? Eso es importante. Ahora, quiero leer algo aquí en Hebreos 10, el versículo 4, porque es que ahí dice que la sangre, mire, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, recordemos, pastor, ¿cuál era el objetivo entonces de matar los animalitos? Porque dice, miren, es que esos no podían hacerlo, no podían quitar los pecados. Como lo decíamos, es que la sangre sin remisión de pecado, sin derramamiento de sangre, no remisión de pecado. Sí. Y lo que hacía el sacrificio de todos esos toros y todos esos animalitos era un símbolo de aquel verdadero sacrificio que vendría posteriormente, que era Cristo Jesús. Que estaban enseñando y era lo que quería que el pueblo entendiera. Imagínense a Adán, el primer día en que él ve que ese animalito que lo vio correr en el jardín, ahora queda sin vida inerte y sale esa sangre, porque si la sangre es escandalosa, no. Sí, sí. Pero es que él mismo sintiera lo que le hace el pecado al Hijo de Dios y a la persona. Es un asunto pedagógico. Dios quería que a través de cada sus sacrificios apuntaran y vieran al futuro lo que le pasaría a su hijo. Lo que decía hace un momento, tristemente, uno se acomoda tanto a las circunstancias que se convirtió en un sacrificar, pero no teniendo en cuenta lo que Dios quería enseñar, que era eso. Y también yo creo que ese sacrificio continuo Dios quería que su pueblo mantuviera comunión constante con él. Perfecto, sí, es decir, pero importante, hermanos, por favor, hagamos énfasis. El dolor que sintió nuestros primeros padres y todos de ahí en adelante en tomar un animalito inocente y derramar su sangre por causa del pecado. Esa fue la lección pedagógica, yo creo que más evidente, muy, muy clara. Pastor, hay algo, la Biblia dice en 1 Corintios también dice que Jesús es nuestra Pascua. Y bajo ese contexto del sacrificio pascual de Cristo, pues se presenta esa hermosa lección. ¿Qué es lo que quiere decir esa declaración? Que Cristo es nuestra Pascua. Bueno, pastor, me gustaría contextualizar la pregunta y me remito al libro de Deuteronomio. Okay. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, y leo el capítulo. Vamos a buscarlo en Deuteronomio. Déjenme ver si... Ok, bien, entonces fue. Aquí está, ya. Ahí está, ok. 16, Perfecto. Dice el 16. Perfecto. Dice, 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, que es el Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. En el contexto del Levítico 23, las fiestas judías, que conocemos las fiestas judías, Dios había pedido al pueblo que 3 veces se presentaran en Jerusalén. Y en esta está la fiesta de los panes sin levadura, que era una fiesta un día después de la Pascua. O sea, el día de la Pascua había gente en Jerusalén. Entonces, nos remitimos también a Éxodo capítulo 2. Voy a leer ese versículo, también lo voy a leer. Y es donde Dios da las instrucciones del Cordero Pascual. Dice el versículo 5 de Éxodo 12, el animal se va sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Para responder a su pregunta, me remito a 1 de Pedro capítulo 1. Eso es muy, muy importante, con la Biblia, hermanos, con la Biblia. Con esta Biblia, ahí es nuestra seguridad. Claro que sí. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice que ese cordero, dice ahora Pedro, no aquel cordero, dice ahora con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y como leímos en 1 de Corintios, donde menciona que la Pascua ya fue sacrificada. O sea, Cristo, pastor, es el cumplimiento de todas las fiestas. Amén. En el ministerio de Cristo se cumple todo, simplemente como lo refleja Hebreos 9, todas esas cosas eran símbolos de aquel que cumpliría muy bien la salvación. Muy bien. Es decir, también recalcar, mis hermanos, que también Jesús, a través de, pues se dice que la Pascua, porque la Pascua es la celebración de la liberación de Egipto. Así es. Y hoy en día es la celebración del pecado.
Somos liberados del pecado a través de Cristo y por eso redimidos y por lo tanto lo celebramos como tal. Muy bien, vayamos un poco más allá en otro texto, hablando acerca, Pastor Randy, en Primera de Reyes, el capítulo 8, dice que la gloria, porque la lección nos traía ese tema de que la gloria de Dios en el primer templo se hizo evidente con la presencia, ¿no?, del Señor, con una Shekinah, como el humo, con todo lo que estaba allí. Pero en el segundo templo no pasó eso. En la dedicación del templo, en el segundo templo no. Sin embargo, Ageo dice que la gloria del segundo fue mayor que la del primer templo. ¿Por qué? Bueno, el mismo Ageo lo explica, ¿no? O sea, que en el templo entraría el deseado de todas las gentes. No vimos la manifestación del fuego descendiendo, ni toda esa gloria en el pasado. De hecho, los israelitas cuando vieron la construcción de ese templo nuevo lloraban. Sí, no, esto no es ni la sombra de lo que teníamos antes. Claro. Pero hay una profecía allí, de Ageo, donde dicen no, pero esa gloria de ese templo será mucho mayor, porque el Hijo de Dios, Dios mismo, haciéndose hombre, encarnado, caminó por esos atrios, fue donde bendijo a las personas, sanó a los enfermos, muchas veces predicó. Eso las personas no lo vieron, no lo entendieron en su momento, cuando lo dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero fue la gloria más grande porque Dios mismo, velado en carne, se manifestó en medio de los seres humanos. Claro. Yo creo que hay una aplicación importante para nosotros hoy, pastor. Ajá. Porque nosotros pasamos por alto muchas cosas. Es decir, damos por sentado que eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y podían ver a Jesús, un hombre sencillo, con sus pies empolvados como cualquier otro israelita, y no se percataron de que tenían frente al Hijo de Dios, o sea, el creador del universo. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos ir a la iglesia, participar de programas, actividades, y no ser conscientes que vamos a... Aunque nuestros ojos no puedan ver, nuestras manos no puedan tocar, estamos ante la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos o vemos personas en su celular mirando redes sociales en medio de un culto de adoración? No sé si me hago entender. Sí, perfectamente, claro. Exactamente lo mismo. Por supuesto. Y como no vemos gloria ni más, porque de pronto estamos reunidos en un salón Muy humilde, sencillo. galaje, ¿no? Sí. No tiene cara de templo, pero es que no es el lugar. Es la presencia de quién. Eso es lo que hace grande el templo como tal. Es decir, puede ser un saldo sencillo, pero si Jesús está allí, Amén. ahí está la gloria de Dios manifestada y eso lo hace enormemente grande. Pastor Miguel, también tenemos que llevar nuestros pensamientos, porque la lección nos lo traía esta semana, al trono de Dios, allá a la presencia, al trono de nuestro Dios. Cuando el adorador se acerca al templo y cuando estamos allí delante del trono de Dios, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Porque como hijos de Dios, como decía el pastor Randy hace un momento, a veces vamos y como que pues nos da lo mismo sacar el celular en medio de la oración, en medio de tantas cosas, porque pues no vemos de una manera la manifestación de esa gloria. Pero la lección de esta semana nos mostraba que hay unas escenas muy bonitas del trono de Dios. Allí es la gloria de Dios. ¿Qué podemos aprender de esas escenas? Mira, pastor, en Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, se presenta la entronización de Cristo del santuario celestial, después de haber vencido una cruz. Okay. Y vemos nosotros que en Apocalipsis 4, por ejemplo, vemos a esos ángeles, serafines o querubines que describe la Biblia, adorando, inclinando sus cabezas, diciendo santo, santo, santo ante el trono. Uh-huh. Vemos en Apocalipsis 5, que están conectados, Apocalipsis 4 y 5, vemos a Juan preocupado porque quién ahora va, así como lo describe en el versículo 1, que el que estaba sentado tenía un rollo y ahora quién va a abrirlo, y dice que Juan lloraba hasta que se le fue presentado el Cordero Inmolado, que es Cristo Jesús. Pero lo interesante de cómo culmina esta escena es con la adoración al Cordero. Okay. Dice el versículo capítulo 5, versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y a todas las cosas con que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, que estaba en Apocalipsis 4 y ahora dice, y al Cordero. Entonces yo creo, pastor, que la adoración en el templo, la reverencia en el templo, siempre va dirigida o nos recuerda el ministerio de Jesús en esta tierra. Claro. O sea, ¿cómo dice la Biblia?
en el libro de Hebreos, ¿cómo puedo yo menospreciar esa salvación? Así es. Yo creo que nuestra actitud en la oración debe ser una actitud como refleja Apocalipsis 4:5, reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Es decir, compañeros, que si un hermano entra al templo, por humilde que sea, y se arrodilla, él entró y se arrodilló. Es porque tiene la concepción clara delante de quién está Dios, de la presencia de Dios. Porque es que hay otros que entran como si estuvieran entrando a la función de, no sé, de un teatro, quién sabe qué, sacan el celular, como decía el pastor. Están en tantas cosas. Esperemos que empiece el show. Sí, a ver qué es lo que van a ofrecer hoy. Pero realmente siempre lo he repetido, mis hermanos, y hago énfasis. La iglesia, el templo, no es un centro de entretenimiento, es un centro de adoración. Y eso tiene que estar muy, pero muy claro en todos nosotros. Pastor Randy, la Biblia en diferentes partes dice que el plan de redención, de eso que Jesús viniera, que el Cordero se sacrificara, que la sangre se derramara, eso fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Y dice que el Señor como que lo organizó, lo planeó de esa manera. ¿Qué nos enseña eso del carácter de Dios, pastor? Pastor, pues yo creo que ese planteamiento que incluso lo encontramos allá en varios textos de la Biblia, que el plan de redención estaba incluso antes de que empezara el conflicto aquí en la tierra, es que primero que todo Dios no improvisa, porque estábamos diciendo. Sí. A Dios no improvisa, Dios tampoco tiene amor improvisado, Dios ama eternamente y desde antes ya estaba planificando cómo redimir, cómo rescatar a sus criaturas que las amó con amor eterno. Así que yo creo que Dios tenía el plan desde el principio, demostrar su amor y su justicia, y eso no lo cogió fuera de base, por así decirlo, no sé, por su cibreza. Entonces él ya todo lo planteó, lo planificó. Algunos pueden decir, es que todo Dios ya lo tenía de antemano. No, o sea, ustedes saben que todo esto se mueve en torno al libre albedrío, y como Dios conocía la libertad de sus criaturas, no, pensando en que podría destruirlas, no era el plan de Dios, sino al contrario. Yo quiero desarrollar un plan. Lo que nos habla es del amor eterno de Dios, la misericordia de Dios. Ok, entendiendo el sacrificio es el título de la lección, Pastor Miguel. ¿Definitivamente era indispensable que Jesús viniera a morir por nosotros, o habría otra manera en que el ser humano se podía salvar? Necesario, pastor, necesario que Dios mismo, el creador de la ley, Dios mismo entregara su vida. Y allí donde encuentra sentido el sacrificio, que fue una criatura. Entonces era necesario para nuestra salvación. Necesario, entendiendo el sacrificio. Para ir cerrando la lección, Pastor Randy, un texto de la Escritura que usted diga, los maestros deberían de leerlo esta semana y estudiarlo. Yo lo pienso para mí, yo lo marqué aquí, lo dije hace un momento. Creo que yo haría énfasis, si yo fuera el maestro de la clase en esta semana, en mi clase, sí, enfatizaría Salmos 51:17, cuando dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para mí es empático porque vuelvo a dar lo mismo. Yo puedo aclarar toda la forma y la teoría de lo que es el sacrificio, pero si eso nos aterriza en nuestra vida hoy, para que usted entienda que hoy en día tal vez no sacrifica un animal, pero Dios está mirando algo más allá, un corazón realmente humillado, contrito, que comprenda la gravedad del pecado, pastor, porque es que nosotros no somos conscientes de eso. Sí. Debemos entender que el pecado es tan terrible que es lo que nos permite ver. Ayer estábamos en una cita, pastor, voy a aprovechar. Sí. Y hablamos con una muchacha que estaba, muy compungida por una noticia que vio hace poco del abuso de una niña. Creo que fue lo que ella nos conocía, de sentir, yo trabajo con fundación, y ella misma como preguntaba, bueno, ¿cómo es posible, no? Y nosotros hablamos justamente de este tema. Dios quiere y está interviniendo para terminar estas escenas, pero esto que está pasando le muestra al mundo lo terrible que es el pecado y lo necesario que es Jesús. Amén. ¿Algún texto, pastor, que usted quiera recomendar? Yo recomendaría un capítulo. Un capítulo completo, claro, no lo podemos leer en el momento, pero diga qué capítulo es. Recomendaría Hebreos capítulo 9, donde se marca la transición de la simbología del tipo al antitipo. Hebreos 9, bueno, interesante para que lo estudiemos antes de ir allá y tener una mayor visión de la lección y de todo lo que es el sacrificio. Pastor Miguel, en una frase, un párrafo, ¿usted cómo resumiría el punto central de la lección de esta semana? Mira, pastor, me recuerda una vez que hice una oración en la iglesia y terminé diciendo, Señor, gracias por tu sacrificio. Y alguien me dijo, ¿por qué agradeces por un sacrificio? Entonces para mí, la frase de esta semana es, Señor, gracias por tu sacrificio. Amén. Señor, gracias por tu sacrificio, porque sin Él
no hay salvación. Pastor, ¿usted cómo lo diría? Yo noté aquí una frasecita. Sí. Los sacrificios nos enseñan que el pecado es más terrible de lo que imaginamos, pero el amor de Dios es más profundo de lo que merecemos. Amén. Amén, amén. Bueno, apreciados pastores, gracias. Dios les bendiga. Entendiendo el sacrificio, lección número 6. Queremos agradecer a todos los que nos han escuchado a través de Esperanza Radio a nivel nacional y también a los que nos ven a través del canal de YouTube de la Asociación del Alto Magdalena. Dios les bendiga, apreciados amigos, apreciados hermanos, que la lección de esta semana lleve sus frutos de arrepentimiento y de conversiones en cada una de nuestras iglesias. Un abrazo para todos y con la bendición del cielo nos veremos la próxima semana. Dios les guarde. Muchas gracias.